estudiar. Nuestro estudio de hoy está en el capítulo 5 de la carta de Primera de Juan, y son los versículos 9 y 10. Y estos versículos están súper emocionantes y súper buenísimos, lo cual me han traído a mí todo nervioso y con muchas ganas de compartirlos. Uno de los versículos que les quiero, es más, vamos a ir al resumen de la semana pasada, que fue versículos de 6 al 8 del mismo capítulo 5. Se los voy a leer, versículos 6 al 8, dice: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ese fue el 6, solamente en el 7 dice: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Glorioso versículo, ya sabemos lo que sucedió ahí, ya no voy a recordarles. En el 8 dice: Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Yo puse acá de esto: su palabra, la palabra de Jesús, su bautismo hablan del agua, su sacrificio habla de la sangre, y todo esto lo testifica el Espíritu de Dios. Y eso es maravilloso, porque nosotros conocemos quién es Jesús, sabemos quién es Jesús, porque el Espíritu Santo nos lo revela. Sí, yo voy a hacer un pequeñísimo comentario acerca de eso, porque creo que es bien importante. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado más de una vez, sí, que yo estaba hablando con alguien, tal vez compartiendo el Evangelio, y le hablo digamos que de ser salvo por la gracia, de nacer de nuevo, o de repente le digo que yo estoy esperando la venida de Jesús, porque nos va a raptar, y la gente se queda pensando: bueno, ¿y de qué está hablando? ¿Verdad? Como que no les hace ningún clic, porque son puras palabras que, digamos, estamos acostumbrados a oírlo los cristianos, especialmente cuando eres salvo. Sí, cuando no eres salvo, cuando oyes tú, es más, la gente, se los prometo que hay mucha gente que me ha preguntado: ¿salvos de qué? Sí, porque hay gente que no entiende ni siquiera de qué somos salvos, de qué nos vino a Jesús a librar, no entienden eso. Sí, y esto, se los prometo que es porque no están disponibles al Espíritu Santo. Sí, porque se han opacado con las voces del mundo, han cerrado sus oídos a la verdad, y ahora cuando oyen, digamos, las cosas espirituales, no las entienden, pues. No es que no quieran de repente, es que no quieren en un general, en un algo más grande, sino al momento quieren poner atención, quieren saber qué es eso, pero no lo entienden, y es porque no tienen el Espíritu. Si no tienen el Espíritu Santo, y eso se arregla fácilmente. Eso se arregla obviamente que queriendo, ¿sí? Buscando de Dios, diciéndole: Señor, ábreme el corazón, la mente, dame entendimiento, ¿sí? Y estar atento a las cosas de Dios cuando Dios las dice, porque Él tiene, la Escritura no hay que decodificarla. Sí, la Escritura no es un acertijo, la Escritura es lo más claro que Dios tiene para el hombre. Sí, es la palabra de Dios clarísima para las personas que la escuchamos. Entonces, oír a Dios es simplemente de poner atención, es poner atención qué dice Él, y luego nos va a revelar quién es el Hijo, qué hizo el Hijo, para qué vino el Hijo y dónde está el Hijo ahorita, y que Él viene a recogernos porque somos de Él, y se nos abre el mundo entero. O sea, ahora entendemos tantas cosas, y eso es solamente de poner atención. Dice la Biblia, que está en Santiago 1:5: si alguien está falto de sabiduría, simplemente pídele a Dios y Él le va a dar abundantemente. Entonces tenemos que clamar a Dios para que nos abra la mente, nos dé el corazón. Ahora yo voy a hacer una oración para que eso suceda esta tarde. Dios amoroso y tierno, permite, Señor, que nosotros, los oyentes en esta noche, los que estamos aquí en esta congregación local, pero junto con la gente que estamos también aquí juntitos por medio del internet, Señor, te suplico en el nombre de Jesús que nos des este discernimiento espiritual. Señor, que nos ayudes para que tu palabra nos sea súper clara, que no haya una forma de no entenderla. Señor, ayúdanos para que hoy tengamos esta conciencia de tu compañía, de tu presencia, de tu majestad, y que tu palabra nos santifique y nos purifique y nos dirija y nos lleve a un lado, y este lado sea en tu presencia, y esta presencia sea para siempre. En el nombre de Jesús, amén.
El estudio de hoy, déjenme le digo, Dios no puede ser más directo con lo que vamos a ver hoy. Es un estudio, digamos, que es glorioso, así de sencillo, porque tiene los dos lados, los dos extremos, como es Juan. Las cartas de Juan todas son muerte o vida, luz o oscuridad, mentira o verdad. Entonces, tiene dos opciones, este estudio. Pues acá es el título del estudio, se llama O Jesús es Dios o Dios miente. El Padre es un mentiroso. Entonces podemos analizar estas cosas, esos dos puntos, o Jesús es Dios o el Padre es mentiroso, y vamos a encontrar que decirle mentiroso a Dios es blasfemar contra Él. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es bien importante porque Dios se nos presenta como el Dios de la verdad. Si conocemos a Dios porque Él nunca miente, porque lo que Él dice cumple. Jesús dijo, lo que está dicho de mí tiene cumplimiento. La palabra de Dios es la verdad. De los que estamos encargados de traer la palabra, digamos los pastores, los que estamos detrás del púlpito, tenemos una obligación, y esta obligación es traer la palabra de Dios a una forma que todos la entendamos, y escudriñar las Santas Escrituras, y con esas Santas Escrituras, cuando las expones, entonces todo mundo tiene que ser enganchado, como que ensamblas en esto, y luego crecer juntos en el rumbo que la palabra de Dios nos dé. Entonces, digo esto porque Dios no miente y Dios no se arrepiente, porque no es hombre como nosotros, sino que es el Ser Supremo que creó todas las cosas. Ahora, decir que Dios miente es un gran problema, porque es atacar realmente su persona, su carácter. Entonces no podemos ofender a Dios de esa forma, porque se convierte en un pecado, de acuerdo a Jesús, que es el pecado imperdonable. Dice déjenme le digo dónde está esto. Es en Marcos 3. Voy a leer los dos versículos que son 28 y 29. Dice, de cierto os digo que todos los pecados, fíjate bien, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, serán perdonadas. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Sí, yo creo que esas palabras deben de ser que se nos enchine el cuero. Sí, porque todos los pecados Jesús pagó en la cruz. Pero este pecado, dice la Biblia, que no tiene perdón. El blasfemar contra Dios. Sí, y fíjate que tiene todo el sentido, porque blasfemar contra Dios, de acuerdo a lo que estamos diciendo, es no creer lo que Él dice. Pero es tan sencillo de entender esto, porque si tú no crees lo que Dios dice, entonces tampoco crees en el Evangelio, el cual nos dice que Jesús murió por nosotros y nos perdonó los pecados. Pero si no crees eso, entonces ¿cómo vas a recibir el perdón? ¿Tiene sentido, verdad que sí? Es un pecado imperdonable porque no estás buscando el perdón, no quieres el perdón, no te importa el perdón, entonces te quedas simplemente fuera del perdón. Cuando Dios lo dice, se oye increíblemente fuerte. Sí, es el pecado imperdonable. Pero ¿cuál es? No creer nada de lo que Dios dice. Tiene sentido. Dios no te va a perdonar algo que tú ni siquiera quieras, no estás buscando, no te importa, no quieres recibirlo, no es algo que tú busques. Entonces te quedas con ese pecado para siempre. Y es terrible no creerle a Dios. Y vamos a ver, porque de repente podemos pensar, ese es algo que yo nunca haría. Pero el estudio va a tratar de eso. Nos va a descubrir, digamos, de cómo es que Dios dice que podemos cometer este pecado. Vamos a ver. La introducción a los dos versículos dice así: recibimos toda clase de información del hombre, pero más importante es lo que Dios nos informa por el Espíritu Santo acerca de creer en Jesús para salvación.
Pero ignorar el evangelio es como decir, eso es falso. A mí no me importa. Que Dios miente al decir que en su hijo hay salvación. Si a mí no me interesa el evangelio, estoy diciendo, Dios miente, porque Dios dice que en el Hijo de Dios hay salvación, pero yo no lo creo. Ese es de lo que estamos hablando acá. Esa es la introducción. Ahora el mapa. Voy a leer los dos versículos, versículos 9 y 10. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, dice versículo 9 del capítulo 5 de 1 Juan. Si recibimos el testimonio de los hombres, si oímos hombres y creemos todo lo que ellos dicen, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice en el 10. Dice, ¿cuál es ese? A ver. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Esto es, el Espíritu Santo te lo ha revelado. Dios está contigo, tú estás con Él. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Dios te lo reveló. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Sí? Dios es el que te dice que Jesús es el Salvador, pero si tú no crees lo que Dios testifica, entonces le haces a Dios mentiroso, lo retas, lo rechazas y cometes este pecado imperdonable, porque no estás creyendo que Dios dice la verdad. Y Él testifica que Jesús es su Hijo, especialmente conociendo que cuando Dios dice este es mi Hijo, es de la misma sustancia que Él. Ya hablamos mucho de eso. Sí, es el mismo Dios. Sí, y que no hay diferencia entre uno y otro en cuanto a ser Dios. Son dos personas diferentes, el Padre y el Hijo. Y el Padre dice, el Hijo es divino. En Él hay salvación. En Él creer. A Él seguir. Ahí te va otro versículo. Que no sé si lo puse acá o no, pero es el bautismo de Jesús. Es en Mateo 17:15. Si no está al rato, si está al rato lo voy a volver a repetir. Yo no sé si va a estar en la pantalla, pero déjese lo digo. Porque a lo mejor podemos estar pensando, oh sí. Porque Jesús nos salvó, entonces el Padre dice que en el Hijo hay salvación. Pero el Padre testificó que Él es su Hijo. Sí, Él dijo, este es mi Hijo. Dijo así, Mateo 17:15. Eso es en la transfiguración de Jesús. Sí, mientras Él aún hablaba, una nube los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, es la transfiguración de Jesús. Es donde está Jesús y luego Elías y Moisés aparecen ahí. Está Santiago, Pedro y Juan, los tres, y estos tres escuchan que desde el cielo, desde una nube, la voz de Dios sale y luego dice otra vez, mientras Él aún hablaba, una nube los cubrió. Y he aquí que una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo, este es el Hijo de Dios, este es de la misma sustancia que yo. En Él me complazco y en esto conocemos que si tú estás en el Hijo, es la única forma de complacer al Padre, estando en el Hijo. Pero luego enseguida de esto dice Dios, el Padre, que asoma la cabeza del cielo, a Él oíd. Cuando esto dice, es súper importantísimo que entendamos esto. Cuando Dios dice a Él oíd, es decir, me oyen a mí, oigan a Él. De la misma forma que me oyen a mí, si creen en mí, Jesús dijo en Juan 14:1, si creen en Dios, crean también en mí. Aquí el Padre dice, a Él oigan, a Él oigan. Ese es Él avala al Hijo. Dios el Padre le da la autoridad al Hijo enfrente de nosotros o para nosotros. Entonces, aquí es en donde el Padre da testimonio del Hijo y el Hijo ahora se convierte en el Dios que conocemos. No quisiera que
que mis palabras se oyeran como más de lo que dice la Biblia. Por eso, y yo sé que estos versículos a lo mejor no van a aparecer en la pantalla, a mi esposa no le gusta eso porque yo digo muchos versículos y luego no están allá y no los pueden ver, pero usted lo puede apuntar. Juan 8:19. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. ¡Wow! ¡Qué cosas tan grandes, hermanos! Palabra de Dios. Jesús hablando. Ve otro. Juan 12:45. El que me ve, ve al que me envió. Jesús dijo eso. No hay una forma de escaparnos de esto. Él es Dios. Y Dios dice a Él, óiganlo, es mi hijo, de la misma sustancia que yo. Vamos a continuar. Gloria a Dios, hermanos de mi corazón. Gloria a Dios. Si crees en lo que dicen los hombres que mienten, ¿por qué no creer en lo que Dios dice que no miente? Dios testifica que Jesús es Dios, pues es su Hijo del que está testificando, del Hijo de Dios, del ungido de Dios, por quien hizo todo el universo, dice en Hebreos 12. Dice en el versículo 10, si no lo crees, haces a Dios un mentiroso. Creerlo es evidencia de que Dios está en ti, porque Él testifica de la deidad de su Hijo Jesús. Cuando tú crees que Jesús es Dios, debes de entender que el Padre está en ti diciéndote eso y que ahora tú lo dices porque el Padre te lo dijo. Como cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y luego Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, eso no te lo enseñó carne ni sangre, te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Si usted no cree, ya dijimos, la consecuencia es terrible, pero si cree, entonces entienda que Dios está en usted. Y eso es maravilloso, eso es increíblemente bueno. Ese es el testimonio que Dios te da. Ahora tú eres de Él, Él está contigo. Si tú crees que Jesús es Dios. Vamos a comenzar. Dios amoroso, dirígenos. Dirígenos. Dirige tu palabra. Exponla tú, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 9. Así de sencillo, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Podríamos pensar, ahí te va, podríamos pensar que de lo que estamos hablando aquí no es la gran cosa. O que sí está mal, pero no está tan mal. Podríamos pensar eso. Porque hoy día es muy común. Primero, que personas digan, yo creo en Dios, pero que no hagan lo que Él dice. Es tan común eso. Hay mucha gente, no solamente en los lugares no cristianos, en la gente, digamos que del mundo, la gente que casi es atea y dicen, yo creo en Dios. Es como una defensa, es como su escudo. A veces llegas con el evangelio y le dices, te voy a compartir un versículo. Oh, no, yo creo en Dios. No ocupas de decirme nada, yo creo en Dios. Yo también creo en Dios. Pero no hace nada de lo que Él dice. Por eso se queda uno rascando la cabeza y dice, ¿de veras cree en Dios? Hay muchos cristianos que dicen que creen en Dios. Y luego hacen lo mismo, hacen lo que nada de lo que Dios dice. En realidad no quieren saber qué es lo que Dios dice. No quieren saber qué es lo que Dios enseña. Muchos dicen que creen en Dios, pero no están interesados en la Biblia. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero yo no soy fanático de la Biblia. Y usted está en la Biblia, ahí en el sobaco, todo el día y nomás creen que la Biblia tiene todo ahí. Pensando que la Biblia, yo he visto comentarios que, ¿a poco por creer en la Biblia crees en Dios? Sí, el problema es este. Sí, la Biblia no es un libro, sí, el material de la Biblia, ni la traducción de la Biblia, sí es mágica. Pero el contenido es una carta de amor que nunca cambia.
Sí, el contenido es el evangelio que Dios nos dio desde el principio, desde Génesis, y que termina en Apocalipsis diciendo, en Génesis es conocemos a Dios, Dios creó el cielo y la tierra. Y en Apocalipsis, al final, dice, vengo en breve. Yo vengo, en breve, ahí vengo. Que la gracia de Dios esté con ustedes, porque el único mensaje en toda la Biblia no es ni la traducción, ni que esta palabra no dice acá, o que aquí se equivocaron. Hermano, la Biblia no se equivoca, hay un solo mensaje en la Biblia, y ese mensaje es que el hombre no puede alcanzar a Dios por sus propias fuerzas. El mensaje es que Dios tuvo que mandar a su Hijo, de su misma material, para pagar el pecado del hombre y regalarle salvación. Y si el hombre cree esto, ese hombre tiene vida eterna. Les prometo que ese es y el único mensaje que la Biblia tiene. La única verdad y el único mensaje que la Biblia tiene. Jesús dice, en cuanto a eso, ahí vengo y mi galardón conmigo. Ese es mi regalo conmigo para el que creyó. El problema es que el que no creyó se convierte en uno que va a recibir juicio eterno. Sí, porque nada más hay dos opciones, o crees o no crees, o muerte o vida, o mentira o verdad, luz o oscuridad. Sí, no estemos pensando que nos vamos a quedar en medio y haciendo un malabar, yo que estoy en medio del cielo y del infierno, mírame. Hermanos, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. O eres de aquí o eres de allá, no te puedes quedar como la India María. Así de sencillo. O estás aquí o estás acá. Jesús dice que a los que dicen, a los que anuncian, a los que creen que pueden ser tibios, dice, es que no hay otra. Dice, a los tibios yo vomito de mi boca. O sea, es una palabra súper violenta. Sí, porque no hay término medio. O estás o no estás. Y estar es tan sencillo. Es mucho más fácil estar que no estar. Porque si no estás creyendo en nada, no tienes ninguna base ni bíblica ni de ningún otro libro, nada más estás pensando en lo que tú crees, en lo que tu lógica dice. Y realmente el hombre más sabio del mundo tiene tan poquito que decir. Tiene tan poquito que decir. ¿Quién fue? No me acuerdo si fue Einstein o quién dijo que dijo, es que entre más conozco me doy cuenta de lo poquito que sé. Sí, es que esa es la verdad. La verdad es que si no tienes a Dios, no tienes nada. No tienes nada. Hay otros muchos que estudian la Biblia, pero no la reciben como escrita para ellos. Los maestros de teología en las universidades, sí, que no son salvos y que pueden explicar la Biblia de fe a fa, de A a Z, pero que no tienen a Jesús porque lo han tomado como algo simplemente teórico, algo que tienes que aprender ahí, pone check, y no entiende nada. Sí, hay gente así. Hay gente que usa la Biblia para pelear contra los cristianos. Uno de ellos es el diablo, que quiso pelear. ¿Te imaginas? El diablo se quiso poner con Jesús. Yo te voy a dar un versículo bíblico y luego tú me das otro. Y Jesús dijo, está escrito, y lo acabó. Tenemos el arma más poderosa contra el diablo y esa es la verdad de la Biblia. La gente dice que la Biblia es un buen libro que habla de historias y sugiere cosas que pueden pasar en el futuro, pero dicen que no lo tomemos literal. Y añaden, no es tan claro. Hay otros que estudian la Biblia en forma literal y dicen que es para ellos, pero sus Biblias tienen el límite de su denominación. Y esto es terrible, hermanos. Esto es lo más común entre personas de fe. Sí, que tú tienes tu Biblia, pero la Biblia tiene, en un lugar en la Biblia, tiene el título de tu denominación. Sí, y esto es un gran problema porque te dicen, tú no puedes leer la Biblia sola, tienes que leerla conmigo porque yo soy el que te voy a poner los límites de lo que tú tienes que saber. Sí, y ahora hay Biblias de la denominación fulana de tal y de la denominación esta, sí, que están arregladas o que tienen el límite de lo que la denominación diga, sí, de lo que la iglesia diga. Sí, y no estamos siguiendo nosotros y no es la iglesia más grande que Dios. No sé si se entienda esto porque quisiera que
que lo pusieran como con foquitos así. No es la iglesia más grande que Dios. La verdad no está en la iglesia, la verdad está en Dios. La verdad está en la Biblia. Entonces no podemos limitar la Biblia por lo que la iglesia piense. Piense esto, por favor. La Biblia es la total autoridad divina. Punto y aparte. No los hombres. Los hombres han corrompido los textos a los cuales le han puesto sus nombres. También usan otros libros de apoyo porque quieren manipular lo que dice la Biblia. Dice, para que lo entiendan como nosotros lo entendemos. Ellos dicen, esa es la única forma aceptable. Por eso es que tienen, por eso, ahí va. Esto en la Biblia no es la máxima autoridad, sino que los líderes religiosos. Y esto es tan común como no nos podemos dar, o no nos podemos imaginar. Unos usan la Biblia, pero usan otros libros que avalan lo que ellos creen, como el libro del Mormón es uno. Como los catecismos, son otros. O esta es la Biblia, pero tú tienes que leer este catecismo, porque acá está la verdad. O estos libritos, esta es una guía espiritual, es terrible. Es la Biblia, pero luego la verdad está en otros libros, de acuerdo a ellos. Dejan a un lado la palabra de Dios y ahora su doctrina está en los comentarios. Hay otras personas que usan eso. En vez de usar la Biblia, usan comentarios bíblicos para todo. Y ahora usan el comentario fulano y el comentario mangano, porque en eso está la verdad. La Biblia acá está a un lado, hay que ponerla en aquella esquina. Hay que ver esos otros libros. La han transformado esto a su antojo. Han quitado a un lado el original y han puesto sus traducciones. Aún han alterado las traducciones, la cual debe ser, si nosotros no tenemos una doctrina y luego si la Biblia no está de acuerdo con nuestra doctrina, podemos decir, esta no está bien. ¿Sí? Es la Biblia la que nos da una doctrina, no nosotros ponemos una doctrina y la Biblia es en segundo lugar. No, la Biblia es nuestra doctrina, es la doctrina divina. La Biblia que no es exclusiva de un grupo religioso, sino que es así para todos. Contiene la verdad absoluta, la voluntad de Dios, el evangelio. La palabra de Dios no necesita ayuda y claramente la entiende una persona que vive en un rancho, una persona que vive en el barrio o un intelectual estudioso. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y luego dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es, busca a Jesús en la Biblia. Él es Dios, Él es el Salvador, Él es el que está en el trono de Dios, Él es el que regresa por ti. Hoy día aceptamos toda clase de opiniones que de repente se vuelven la ley y que aún sabemos que el hombre, aunque sabemos que en el hombre no mora el bien, vivimos creyendo en el hombre, uno en el otro, una clase de fe que tenemos unos con otros y en los hombres. Digo esto por esta razón. Confiamos en lo que dice el noticiero, confiamos en lo que nos dice el farmacéutico, confiamos en el doctor, confiamos en el conductor de la otra línea del camino donde vas manejando. ¿Te imaginas? Vas con una confianza terrible, vas en la carretera a 80 kilómetros por hora, 80 millas por hora y vas confiando en el otro, de que no te va a chocar. Eso se llama fe. Vivimos en fe. Creemos en los demás. El problema es que creemos en todo, menos en Dios, menos en lo que Dios dice. Confiamos hasta en la silla donde nos vamos a sentar. Normalmente no vamos y tentamos la silla a ver si nos va a detener. Llegamos y hasta nos dejamos caer porque tenemos confianza en la silla. Tenemos una clase de fe normal. Pero la mayoría de personas en el mundo no confían en la palabra de Dios. Ahí te va. Piensa esto. Confiamos en todo lo que te dije ahorita, pero la mayoría, comprobado, la mayoría de personas en el mundo no creen que Dios dice la verdad. La razón es tan sencilla. No creen lo que Dios dice. No viven como Dios dice. Aunque creen en Dios, no hacen lo que dice porque no lo creen. Específicamente cuando Dios testifica que Jesús es su Hijo, quien ha existido por la eternidad. En Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te imaginas qué cosa tan clara y qué cosa tan grande? Sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Porque Dios hizo el universo a través de Jesús. No es un misterio o un código secreto. El Padre envió al Hijo cuando los dos estaban en el cielo, sino como lo hubiera enviado. Jesús ya existía por siempre en el cielo. Nomás es cosa de que lo pienses poquito. ¿Cómo es que Jesús fue enviado? Y luego ahora no creemos que Él es Dios. Entonces ¿quién es pues? Porque cuando nació aquí, era un niño chiquito y creció. Sí, pero cuando fue enviado, que la Biblia habla tanto de que fue, ¿dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Qué estaba haciendo? Pues era el verbo de Dios, que estaba con Dios, que siempre ha sido Dios. El hombre puse acá, para que por fe, por oír y obedecer y adorarlo, ahora sepas que tú eres de Él. Creer en Jesús hace al hombre salvo. En Lucas 9:35 dice, y vi una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Sí, había dicho Marcos, ahora les digo el otro evangelio, Lucas, y dice lo mismo. Y vi una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, y luego dice, a Él oíd. Es como decir, igual que a mí, óiganlo igual que a mí. Si tienen atención a mí, que es Dios, también oigan a mi Hijo, Él es Dios. Versículo 10. Y ¿saben qué? Ahora sí pongo mis lentes. Dice versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice, las Escrituras testifican de Jesús. La Biblia testifica de Jesús. Como dijo Jesús, ustedes creen que las Escrituras les da vida eterna, busquen, escudriñen ellas hablan de mí, dan testimonio de mí. El Padre da a conocer a Jesús como su Hijo, da testimonio de Él, de la misma sustancia y mismo poder salvador. Y el Espíritu Santo también testifica de Jesús, del Hijo de Dios. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, dice Dios, a quien yo os enviaré del Padre, Él, el Espíritu de verdad, así dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, dice Jesús, dará testimonio acerca de mí. Entonces, yo no sé de qué otra forma, no sé qué más escrituras ir a ver o cómo explicarles, cómo decirles. Y lo voy a decir como el título lo dice. O Jesús es Dios, o el Padre, la Biblia, el Espíritu Santo son mentirosos. Qué angustia y qué terrible es cuando hay personas que usted y yo conocemos que escogen decir que Jesús no es Dios. A pesar del testimonio bíblico, del testimonio del Padre y del testimonio del Espíritu Santo. Obviamente que se están buscando un gran problema con Dios. Están testificando contra Dios, están diciéndole mentiroso a Dios, no creen lo que Dios dice. Ese es un ataque contra Él y es una blasfemia. Muy directa, muy directa. Ahora, qué hermoso nuestro Dios. Él nos informa que al momento cuando una persona entiende y ante el Dios bueno se arrepiente, recibiendo a Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo toma tu persona y el testimonio de Dios para estar en ti. Si una vez que tú le digas al Señor que tú lo sigues, que tú lo respetas, que tú quieres estar con Él, que crees que Jesús es Dios porque Él lo envió del cielo, donde Él estaba, Jesús dijo, salí del Padre y vuelvo al Padre. Y ahorita mismo está sentado en la diestra de la potestad de Dios, dice la Biblia. Sí, no hay más que un trono en el cielo. Y en ese trono está Jesús, dice Él, en el trono de mi Padre. En el trono del anciano de días que dice en Apocalipsis. Hay un solo trono. Y en ese trono está el Padre, y está el Hijo, y está el Espíritu Santo. Hermanos de mi corazón y de mi vida,
qué preciosidad de verdad nos dice. Y luego cuando la entiendes, dice allí que si tú entiendes eso es que te está revelando esto Dios. Y luego te hace nacer de Dios. Eres una persona que ha nacido de nuevo en el Espíritu Santo. Dios está en ti. Si tú decides hoy nacer de nuevo, digamos que digas tú, hombre, pero pues qué claro estaba, ¿por qué no lo miraba? Y decidas, le entrego mi vida a Jesús. Yo acepto que Jesús es Dios, no con una fe ciega, pero por testimonio de las Escrituras, porque el Padre lo testifica y porque el Espíritu Santo me lo revela. No tengo cómo escaparme de esto. Jesús es Dios y me someto a su palabra. Porque en su palabra dice que me logró, sí, que consiguió, porque Él es Dios, mi perdón. Y ahora yo perdonado, soy inocente ante el Padre, quien me considera con el Hijo. Sí, ahora yo estoy en el Hijo. Todos los cristianos estamos en el Hijo y complacemos al Padre. No les dan como ganas como de brincar en una pata ahorita, como de pararse y empezar a brincar, porque el Padre nos ha considerado en el Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Desde aquí te voy a decir algo que tal vez no te va, o que te va a asustar. Dios dijo, si Adán y Eva comían del árbol de en medio del jardín, Dios les dijo a Adán y Eva, si comen del árbol del jardín del Edén, del árbol del bien y del mal, si comen, van a morir. Les dijo eso. Todo lo demás está disponible a ustedes, pero si comen de aquí, van a morir. Pero el diablo, cuando le preguntó a Eva que qué había dicho Dios, y Eva le dijo, pues el Padre dijo que si comíamos, que todo lo demás podíamos comer, pero que no comiéramos ni tentáramos este árbol. Y luego el diablo le dijo a Eva en Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, ay, no morirás. Dios miente, ¿sí o no? Eso es. El diablo no ha cambiado su estrategia y ha logrado convencer a muchos hoy día, a muchas denominaciones que están llenas de gente, que están engañados, que tenemos que orar por ellos para que Dios les revele la verdad, porque han sido manipulados por los hombres y por el chamuco para decirles que Dios miente. A pesar de la claridad de las Escrituras, a pesar de que Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oída, a pesar de que el Espíritu Santo nos revela que Jesús es Dios en el Padre. A pesar de todo eso, ellos creen que Jesús no es Dios, que son salvos por Jesús, pero que Jesús no es Dios. Y dicen ellos, Dios miente, igual que la serpiente en el jardín del Edén. No van a morir, Dios miente. Si entendemos, el diablo no le cree a Dios, rechaza la verdad, se burla de esta, y esto es ofensivo, más aún al oír la verdad y no practicarla, así más cuando ya sabes la verdad y la ignoras. ¿Sí? Cuando no la sabes, digamos que, ya les he platicado, cuando yo era más chiquillo, íbamos al rancho con mi mamá, y allá había una señora que se llamaba Marianita, y tenía como 4 árboles de duraznos. Sí, y esos duraznos estaban súper dulces. Me acuerdo clarito de esos duraznos que le llaman priscos, no sé si usted lo conozca, que abres el durazno y luego sale el huesito solito y el durazno está como rosita por dentro, bien dulce y bien jugoso. Pues íbamos y nos llenamos las bolsas de duraznos y agarrábamos para el camino. Hasta que un día mi abuelito me dijo, ¿le están robando a Marianita? Le dijo, no, los árboles ahí están. Dijo, no, ella usa esos duraznos para vivir. Cabezones. Y nos dio un sopapo a cada uno porque estábamos robando. Sí, hasta ahí me di cuenta, después de 5 años, no, después de mucho tiempo, que estábamos robando. Sí, y el problema es ese. Cuando tú no sabías, si Dios no te va a acusar cuando no sabías, te lo prometo que es justo Dios y no te va a mandar al infierno por hacer algo que no sabía, pero cuando sabes, si ya ahorita oíste que no creerle a Dios es un gran problema y sigues aferrado a decir yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios, pero sigues haciendo lo que Dios no le gusta, entonces estás retando a Dios, estás contra Dios abiertamente, contra Dios abiertamente.
A eso se le llama rebeldía. No quieren someterse a la voluntad de Dios que conocen. El problema es que eso se le llama, se va mostrando que tienen el corazón duro y terminan con el corazón más duro. Y el problema es que cada día creen menos en Dios, lo respetan menos, se les hace más fácil hacer las cosas porque no creen en Dios y andan sin esperanza, sin vida, sin Dios en el mundo. Entonces, lo mejor es creer la palabra de Dios. Si el Padre dice que Jesús es divino, creámoslo. Dios es digno de confianza, Él no miente. Si el Padre dice, entonces Jesús es Dios. Si Jesús dice, el que me ve a mí, conoce al Padre. Si el Padre dice, a Él oíd, Él me representa, entonces creer que Jesús es Dios cambia todo en nuestra vida. Para empezar, dice aquí que Dios está en ti. Jesús dijo esto en Juan 12:45. El que me ve, lo que dije al principio, ve al que me envió. Jesús es Dios. En Colosenses 1:15, ve, te lo voy a leer y luego 2:9, ¿ok? Colosenses 1:15 dice así. Él, dice la Biblia así, Él, eso es el Hijo, es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo podemos ver al Padre? Viendo al Dios Hijo. El primogénito de toda creación. Esto es, tiene preeminencia por sobre todo. Es el primero antes que todo. ¿Por qué? Porque Él es el que creó todas las cosas. Colosenses 2, versículo 9. Este Colosenses 2, versículo 9, es como muy cortito, pero ojalá y que asiente hasta el hueso, hasta tu alma. Piénsalo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estos que no creen que Jesús es Dios, yo no sé qué hacen con este versículo. La deidad es Dios, la divinidad. Pues dice toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios, dice la Biblia. Jesús mismo dijo, yo soy. Él dijo, yo soy. Y todos cayeron cuando lo fueron a recoger. Aún dice que el Padre lo comprueba. En Juan 8:18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Bueno, de lo que les dije que les diría, lo que nos iba a dar miedo, es que si no crees todo lo que Dios dice, le estás llamando mentiroso. Y esa es una ofensa muy grave para quien representa la verdad. Es como si atentas contra la deidad del Padre. Sí, muchos atentan contra la deidad de Jesús. Muchos dicen, oh, Jesús no es Dios. Pero cuando dices Dios es mentiroso, también estás diciendo que Dios no es Dios. También estás diciendo que el Padre es mentiroso. Esto es, el hombre, el pobrecito hombre miserable, una sola persona con patas, está diciendo, yo no creo ni en Jesús ni en el Padre. Chan. Pobre hombre, pobre de las personas que están pensando que pueden irse con la suya diciendo Jesús no es Dios y el Padre miente. Porque estas personas se están quedando sin Dios. Y ellos creen que ellos son Dios, porque pueden decir Dios no es Dios. ¡Wow! Ahí te va. Es blasfemia contra el Espíritu Santo. Marcos 3, 28 y 29, que ya lo había leído. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. No creer lo que Dios dice es rechazarlo, es ignorarlo, es tener una vida sin esperanza. Y también es atacar a Dios haciéndole mentiroso. Atacar a Dios, el único Dios que existe, el que creó el universo. Sí, yo siempre he pensado esto. Las personas que dicen que son ateos, ¿de dónde entonces vienen? Porque la ciencia no tiene una respuesta contundente. Si una persona que dice yo no creo en Dios, yo realmente no sé cómo puedan resolver de dónde vino la luna, cómo está. La semana pasada que estábamos estudiando, que fue el miércoles, cuando estábamos diciendo que Dios paró la luna y el sol.
Sí, por un día entero. Yo estudié mucho más de lo que dije aquí, pero decía que la luna y la tierra giran alrededor de ellos mismos. La luna también gira alrededor de su eje, pero tiene la luna, y especialmente la tierra, da vuelta en 24 horas y luego dura un año para darle la vuelta al sol, ¿verdad que sí? Los que saben, si no, aquí ya se les voy a dar una pequeña clase de aritmética cosmonial. Sí, pero ahí te va. La luna da una vuelta a la tierra en 28 días. ¿Está bien? Pero nunca deja de ver la tierra, porque da una vuelta en ella en 28 días igual. Sí, la única forma que vemos la luna, la vemos siempre, porque la luna va dando vuelta en ella también en 28 días. Sí, ya sé que ustedes son bien sabios y ya sabían, pues yo no sabía eso. Yo lo digo por mí, pues. Pero además, ¿cómo podemos imaginar que esto apareció ahí por casualidad y que nadie sabía y que ahí, sí, se acomodó? O sea, digamos que, hermanos, eso es grande. Sí, el cosmos, el universo, tiene una forma que Dios le dio a estar. Con poquito que estemos más lejos del sol, con poquito que esté atrás, y Dios paró el sol y la luna por un día. Dios tiene el control del universo. Ningún hombre, sin Dios no lo hizo, hermanos de mi corazón, no puede ser posible que esté allá. Una vez escuché que alguien dijo, el creer que el mundo apareció, que el mundo que somos apareció por una explosión, el Big Bang, es igual que creer que una imprenta explotó y apareció el diccionario. Sí. Ya no puedo que... Hermanos, no puede ser posible que alguien no crea que Dios... Es mucho más fácil creer que Dios dijo, hágase el sol, la luna, las estrellas, los hombres, y creer lo que Dios dice, que no creer en nada, porque lo otro no tiene fundamento en nada. La ciencia está flotando. Tienen que tener fe en sus teorías. Punto y aparte, cree en Dios. Jesús te salvó. Digamos que digas tú, no, yo todavía creo que vengo del chango. ¿Qué? Entonces te vas a quedar en el infierno, aún como chango. Ya se me está yendo la luz, ahí te va. Qué terrible es eso. Pues hay tantos que blasfeman contra Dios, escondiéndose tras una religión que pone en mayor nivel que a Dios mismo. Quiero que entiendas esto. Lo que dije no tiene que ver con que mi religión lo dice. Esta es la verdad de la Biblia. No es la religión, ni es ninguna religión que tiene la batuta en esto. Es Dios el que dice eso. Es Dios el que dice eso. El creer que es tu religión, el creer en el universo, el creer en lo que sea menos que Dios es Dios, eso te hace idólatra. Hermanos, Jesús es Dios. Amén. Conclusión final. Dice, con todos los atributos naturales que Jesús tiene, seguir en la necedad de no creer que Él es Dios sería creer que Jesús es otro Dios. Porque la Biblia dice que Él es eterno, Él es el creador de todo y tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y tiene el poder para perdonar los pecados. Si Jesús tiene todo este poder, no podemos negar de su deidad. Esa es una necedad. ¿Cómo alguien puede decir, yo creo en que Él es el Salvador, Él es eterno, Él es el que tiene toda la autoridad por sobre todas las cosas, pero no es Dios? Entonces tiene que ser otro Dios, lo cual eso sería idolatría. Hermanitos, Jesús es uno con el Padre. Jesús mismo dijo, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Juan 5:36 a 39, y aquí terminamos. Jesús dijo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Eso sería el Juan Bautista. Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Eso es para decir, Él es Dios. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dijo, gracias Padre nuestro, por salvarnos en Cristo Jesús. Gracias Señor, Dios maravilloso. Eterno Padre, glorioso Rey Celestial, qué maravilla, Dios amoroso, es saber
entender lo que nos dices en la Biblia. Ayúdanos, Señor, porque esto no es una manipulación religiosa. Esto es la única y absoluta verdad que está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Que tú tienes toda la majestad para perdonarnos y que en los hombres no hay poder para que esto suceda. Esto es, nosotros no nos podemos perdonar por nosotros mismos, ni podemos ganarnos el cielo por nosotros mismos, y que fuera de ti solamente hay muerte. Señor, gloria a ti. Ayúdanos para que te adoremos sin cesar el resto de nuestras vidas. Porque tú dijiste, el que cree en mí, aunque muera, vive. Y nosotros en ti confiamos, Jesús. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el único Dios que existe. Eres el creador del universo. Eres Dios. Te adoramos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Bien muchote. No sé si hay una canción al último. Entonces, permítame ver. ¿Okay? Si no está ahí, entonces no. Yo se los voy a cantar. Los voy a cantar la de la Prieta Linda. No se crean. Que el Señor les bendiga bien mucho, los quiero mucho, que tengan una feliz noche. Nos vemos para el miércoles, si Dios quiere, en Josué 11. Amén. Ya se pueden poner sus mascaritas y vámonos.